Sus datos personales y privados, aunque no lo crea, son el activo más importante que usted puede tener en la actualidad. La codificación de datos es la recolección de información a través de la cual se abstraen e interpretan diferentes pistas, indicios, significaciones y, por supuesto, datos. Esto con el fin de analizar y comprender fenómenos complejos que son objeto de estudio. La codificación se utiliza de manera transversal en los procesos investigativos, lo cual permite categorizar y organizar los datos de manera de que sea posible leer y entender la realidad. ¿Y cómo se hace esto? A través de la recolección de datos, la creación de categorías e interpretación de los resultados. En el análisis de contenido, se revisa la información y se hace una lectura detallada de los textos e imágenes. Aún así, es importante que la información sea sistemática, objetiva, replicable y válida. Pero bueno, dejémonos de tecnicismos y vamos a la práctica. Para esto puntualicemos en 3 textos: el Latin Lover español, el vértigo de las listas y entre la reproducción y la sexualidad. Los 3 realizan una tarea de codificación de datos y análisis de contenidos y nos permiten estudiar fenómenos concretos en contextos determinados. En primer lugar, en el Latin Lover, un mito ibérico de Fuentes 2018, podemos observar características de la codificación de datos. Por un lado, si hablamos de la identificación de la esencia y el principio del fenómeno, Fuentes analiza los imaginarios turísticos en España entre los 50s y 70s. Este fenómeno se crea a partir del mito del macho ibérico, el cual idealizaba el turismo dentro de un escenario erótico protagonizado por el hombre español y la mujer extranjera. El macho ibérico constituye una de las imágenes que apoya el discurso que presenta al turismo como fuerza liberadora. Sin embargo, este imaginario termina siendo contrastado con la realidad, con lo cual se descubre que el mito del macho ibérico, aunque tiene su relevancia e impacto cultural, no se cumple a cabalidad. Ahora hablemos de la segunda característica, que es la representación de la realidad. Esta se puede ver evidenciada a través de la publicidad turística y las formas de representar los fenómenos culturales que se dan alrededor del turismo. En este caso, dichas representaciones no reflejan correctamente la realidad. La autora plantea la contradicción entre la imagen mítica y la realidad de la relación entre el autóctono y, en este caso, la turista. Mientras que las publicidades turísticas hablaban de un coqueteo entre los españoles y las extranjeras, la realidad demostraba un panorama totalmente distinto desde la perspectiva de la mujer turista. Uno de los posibles temas que se podían encontrar era el acoso que pudieran sufrir las mujeres que viajaban solas a España. Un escritor de guías australiano aseguraba que una de sus compañeras de tour, una norteamericana que había viajado sola por muchos países, le confesó que España era el único donde había sentido miedo de ser violada. En tercer lugar, en la identificación de los patrones culturales, se puede notar la importante influencia de la Iglesia en la construcción de la moral de los españoles. Además, el uso del bikini era respaldado por la industria turística, algo que no veía con buenos ojos la Iglesia, quien recriminaba y reprochaba estos actos. Fuentes 2018 entonces resalta la importancia de analizar los contenidos y datos en el contexto en el que se ubican. Este tipo de imágenes evidencian fuertemente la ruptura aportada por el turismo al ambiente moralmente represivo que prevalecía en la España de Franco. Se presta una gran atención al problema del bikini al materializar el malestar moral y religioso. Finalmente, si hablamos de la identificación de los procesos sociales básicos, tenemos que mencionar la representación del camarero como el verdadero rol del hombre español como servidor de la mujer extranjera. Es así como se puede concluir que el análisis de estos contenidos también pueden evidenciar procesos sociales básicos, retratados a través del discurso social para comprender fenómenos complejos. Desde esta nueva perspectiva, la narrativa del Latin Lover español empezaba a parecer menos fiable. Las imágenes de playas presentaban a menudo a la mujer turista disfrutando de la cortesía masculina, pero siempre por parte de un compañero de viaje, mientras que el hombre autóctono solo se le acercaba como camarero o vendedor. Por otra parte, si queremos conocer sobre el proceso de codificación, el texto Representaciones del sistema reproductor humano en textos escolares de ciencias naturales, de la autora Romero 2013, puede ser útil para ejemplificar dicho proceso. Inicialmente, aquí lo que más importa son los datos. Es dicha información la que comunica y necesita la atención del análisis, por lo cual tener una capacidad observativa para ser capaz de ver los factores que influyen en estos datos es clave. Además, se debe tener muy presente el contexto y la temporalidad en el que se encuentran estos, junto con quién es el público con el que se involucra. Adicionalmente, nunca está de más mencionar que estos datos comunican y expresan de manera muy cercana lo que realmente pasa en los escenarios estudiados. Es así como la representación del sistema reproductor humano en las cartillas escolares habla de un contexto social cambiante que determina los contenidos que son enseñados a los estudiantes. El segundo aspecto
aspecto se refiere a cómo se comunican estos datos. En la investigación que realizó Romero se pudo evidenciar que la concepción del sistema reproductor humano estaba propagando unas ideas previamente establecidas, que tienen repercusión en el público que las consumen, en este caso jóvenes y niños estudiantes. Esto lo que genera a futuro es que las concepciones y los valores sociales se modifiquen, pero no por un factor científico, sino por cuestiones políticas y sociales. Además, hay que tener en cuenta dónde se difunden los datos y sobre quiénes tienen su principal impacto. Pero ¿por qué importan las formas de representación en el sistema de codificación de datos? Expliquémoslo a través del texto de Romero. En este escenario, la representación del sistema reproductor humano es mucho más que un dibujo en una cartilla educativa. Hay todo un trasfondo de elementos sociales y culturales que tienen injerencia directa en la manera en cómo se plasman dichas representaciones. Esto en medio del sistema educativo que va dirigido a niños y jóvenes. El estudio de Romero presenta como corpus de la investigación una muestra de 21 textos educativos presentados durante varios años consecutivos. Y es aquí donde aparece la codificación de datos y el análisis de contenido. En primer lugar, los textos recogidos por Romero pertenecen a la recolección y abstracción de los datos. En segunda instancia, dichos textos son objeto de un análisis en el que se estudia la relación entre los valores sociales y el carácter moral del sistema educativo colombiano y la forma en la que se representa el sistema reproductor humano SRH. En este caso, la forma a través de la cual se expone el SRH posee un mensaje ideológico cultural implícito. A este proceso se le conoce como el análisis e interpretación de dichos datos, en el cual se pondera la información por encima de las concepciones del investigador. Finalmente, las categorías emergentes de las investigaciones permite que se puedan clasificar los datos acordes a las necesidades de la investigación. Es por eso que, en el caso del texto de Romero, la investigadora puede organizar la información en categorías que sean benéficas para el objetivo del estudio y de lo que se quiere analizar. Y esto permite que se pueda leer e interpretar más claramente el mundo social que se investiga. El investigador tiene una gran responsabilidad a la hora de crear las categorías de análisis. El tercer texto de Humberto Eco, El vértigo de las listas, sirve para hablar del análisis del contenido y cómo la información se divide y clasifica para crear un análisis más claro y detallado. Realizar listas como herramienta de análisis sirve para facilitar el proceso de interpretación y profundización de los datos recogidos. Dichas listas deben ser sistemáticas y objetivas en el sentido en que, primero, puedan ser entendidas desde diferentes escenarios y segundo, que posean una organización propicia para un análisis integral. Las listas respaldan al análisis de contenido en su búsqueda por ordenar y cuantificar el significado de sus elementos constitutivos. Y si hablamos de cómo las listas pueden ayudar al proceso de codificación de datos, tenemos que decir varias cosas. En el proceso de codificación, la creación de categorías es importante y clave para reunir toda la información y posteriormente analizarla. Pues en ese sentido, las listas podrían ser el mecanismo que permita la organización de la información. Los investigadores pueden de esta manera utilizar las listas, como lo mencionaba Eco, de todas las formas posibles e infinitamente. Es así como esa interacción entre los investigadores y los datos ahora también puede estar mediada e intervenida por las listas. Recordemos finalmente que los datos son también el recuento de la información y la relación con las listas es clara, ya que estas también tienen la característica de ser un mecanismo de condensación, recuento y categorización. Con todo esto usted dirá, pero ¿por qué mis datos son tan importantes? Pues además de todo lo que hemos explicado anteriormente y de las bondades de la codificación de datos, este también presenta unas falencias. Por ejemplo, el hecho de que los investigadores a su juicio interpreten la información recogida puede de una u otra manera terminar sesgando la investigación. Y no solo esto, también los resultados y las conclusiones que se sacan a partir de esta. Además, la libre creación de categorías por parte de los investigadores puede encasillar y nominar ciertos fenómenos sociales incorrectamente. Pero ojo, no hablamos de que las categorías sean incorrectas, porque hay que recordar que estas son de libre elección y opinión de los investigadores, sino que en realidad los elementos que se insertan en ellas podrían estar mal ubicados. Es así como la codificación de datos puede presentar varios retos y falencias. Si tomamos en cuenta que en la actualidad hay una cantidad impresionante de datos o lo que llamamos sobreinformación, esto entre otras cosas no permite que los investigadores tengan la capacidad de analizarla en detalle y que en medio de la investigación se dejen de lado aspectos que son primordiales. Además, muchas veces los sistemas informáticos de codificación que hoy permiten condensar y recopilar la información tienen más relevancia que los propios datos. De esta manera, ahora los investigadores están más enfocados en los mecanismos que, aunque importantes, no deben ser la preocupación principal. Otro último tema importante es el tema de la exposición de la información. Como lo mencionábamos, la cantidad de información puede terminar por desbordar a los investigadores
y estos involuntariamente o por error terminen compartiendo los datos o dándoles un mal manejo. Un tema muy grave porque estamos hablando de los datos de muchas personas. Finalmente, si usted después de todo esto no ve la importancia de sus datos y cómo los utilizan, le planteo otro escenario: las redes sociales. Cuando se descargan las aplicaciones, todas piden un consentimiento del uso de sus datos para que las pueda utilizar. Ahí, cuando usted le da a aceptar, está entregando información privada y personal. Y no solo eso, está siendo parte de una red grandísima de vigilancia de sus acciones en las redes. Y no crea que usted es el único que está cayendo en eso, porque son millones y millones de personas que cada día están aceptando el uso de sus datos, o lo que los expertos llamarían la obtención masiva de datos. Es así como en el mundo de hoy el análisis y la utilización de los datos se hacen más importantes, y es que a través de ellos se pueden predecir comportamientos, decisiones y preferencias. Y aunque todo esto puede ser utilizado de la mejor manera, también hay gente que está traficando la información o poniendo las decisiones a su favor. O solo por ejemplo es ver el caso de Cambridge Analytica, y entre otros tantos.